Entonces, a continuación, le pido al doctor Carlos Irlo, si es tan amable de darnos su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y por haber aceptado esta plática que, como hemos comentado, quizá es hablar de un futuro, pero que ya está aquí, como nos puso algunos ejemplos el doctor Hidrogo. Y bueno, como también más adelante les comentará el doctor Sánchez Mendiola y también el doctor Adrián Martínez, aplicar estos conceptos a la medicina quizá todavía está en desarrollo, ¿no? Hay muchas publicaciones sobre el metaverso y la educación en general. Como dijo el doctor Hidrogo, se aplica en varios campos, en la química, en la física, en las matemáticas, etcétera. Pero en el campo del área de la medicina, quizá en los últimos 2 años, si uno ingresa a PubMed, habrá tal vez unas 100 publicaciones al respecto, pero en el campo de la medicina clínica es aún más limitada la información. Entonces, bueno, como nos comentó el doctor Hidrogo, la educación en el metaverso habría que verla que uno está en principio en un mundo real, donde están los estudiantes que pretenden ingresar al metaverso, que es complicado hablar de que es parte de la realidad virtual, porque decir realidad y virtual suena contradictorio, o es realidad o es virtual. Más bien son mundos virtuales, ¿no? Habría que aclarar esto también, ¿no? Acostumbramos a traducirlo directamente del inglés, pero quizá no sea lo más adecuado. Y para ello se requiere de una gran infraestructura tecnológica con la que pretendemos que cuenten los estudiantes en un futuro, ¿no? Entonces, el estudiante tiene algún dispositivo de conexión, que puede ser un celular, que pueden ser lentes de realidad aumentada o para ingreso a estos mundos virtuales, y se transforma. Es muy interesante el origen de la palabra avatar. Un avatar, ahorita en este momento le preguntan a un estudiante de preparatoria o de la licenciatura, iba a decir, pues esos son estos seres azules que salen en la película de James Cameron, ¿no? Pero pues no, un avatar, eran los dioses que bajaban a la tierra y se transformaban en seres que podían participar en guerras, y la palabra tiene origen desde el sánscrito, ¿no? Entonces, la persona se transforma, sufre una metamorfosis e ingresa al metaverso, ¿no? Y en el metaverso, este cambio lo hace o le permite interactuar con caracteres que no juegan, por sus siglas en inglés, inteligentes. Aquí yo puse, por ejemplo, un pequeño Buda, ¿no? Un Buda que te guía, pero que no interviene en lo que tú en tus decisiones, solamente es un guía, ¿no? Y con escenarios y recursos de aprendizaje, entra con ciertos requisitos de seguridad y se pueden llevar a cabo análisis y de lo que hablará más adelante el doctor Martínez, evaluación del aprendizaje como posibilidades, ¿no? Y se requieren redes, tecnologías de información y comunicación, análisis, interacción y autenticación para estos mundos virtuales en el metaverso. Ahora, se ha postulado también que al menos debería uno cumplir con ciertos criterios para que el metaverso funcione, ¿no? Uno es que, pues, como todo lo que pretendemos en la actualidad, es que esto sea colaborativo, ¿no? Que haya enseñanza y aprendizaje en colaboración entre personas, entre carreras, entre facultades, entre instituciones, y como este ejemplo de este concierto donde asistieron 10 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Esto implica que haya comunicación, y es uno de los grandes retos en el metaverso, ¿no? ¿Qué tanto perdemos al convertirnos en un avatar la posibilidad de comunicarnos, como es una consulta real, a una consulta por Zoom o a una consulta en el metaverso? Se supone que tendremos más acceso a contenido para facilitar el aprendizaje, mayor desarrollo del pensamiento crítico al tener más información y tomar decisiones más informadas. Esto
fomentará, como eso sí lo podemos ver sin duda alguna, la creatividad y la innovación, y todo esto suponemos que se dará en un ambiente de confianza, pero lo suponemos, no es seguro todavía, ¿no? Entonces, en la educación médica es un resumen de la segunda imagen que presenté, ¿no? El estudiante se conecta a la red, elige un avatar, el cual personaliza, y que se supone que ese avatar va a ser lo más parecido a nosotros. Elige un ambiente en donde va a desarrollar y cómo va a llegar a este ambiente, que puede ser un aula, que puede ser un hospital, que puede ser una relación o una interacción médico-paciente. Elige las actividades de aprendizaje e invita a otros avatares a participar en las actividades. Entonces, en la educación médica, algunas de las aplicaciones que se pueden sugerir es que se pueden generar interacciones con estudiantes de medicina, y esto favorecería el entrenamiento médico y el desarrollo de habilidades. Esto con experiencias reales. Por ejemplo, no es lo mismo una cirugía que una práctica quirúrgica en donde hay realidad aumentada y en donde se pueden percibir más detalles que los que ve, por ejemplo, un ayudante de cirugía, y esto combinado con medicina robótica, por ejemplo, podría dar más precisión y flexibilidad al aprendizaje. No debería haber diferencia entre el cuidado de pacientes reales y el cuidado de pacientes en estas plataformas, pero es uno de los retos también. Debe haber interoperabilidad, como nos dijo el doctor Hidrogo, y esto podría permitir también innovación en los sistemas de salud, ¿no? Por ejemplo, la realidad aumentada permitiría, en este caso a una doctora, explicarle al paciente lo que está sucediendo en su cerebro. La persistencia es algo muy interesante. Todos tenemos un celular que registra nuestras actividades, o un reloj inteligente, un iWatch, en donde sabe a qué hora nos dormimos, nos levantamos, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, si tenemos una arritmia, etcétera, y esto persiste. O sea, aunque nosotros no estemos conectados, ese dispositivo está conectado y es una de las características del metaverso, ¿no? Y esto entonces se da en mundos virtuales o en mundos en espejo, como las imágenes en espejo, que no estamos ahí, pero las vemos como cuando visitamos una ciudad en Google Maps, por ejemplo, ¿no? La integración del aprendizaje y de la medicina en el metaverso, entonces, podría darse a través de muchas plataformas que ya tenemos, y que también sería la pregunta, bueno, ¿y entonces para qué el metaverso si ya tenemos estas plataformas? Bueno, sencillamente porque aumenta, ¿no? Aumenta la realidad, aumenta las posibilidades, aumenta las interacciones, y también puede que tome en cuenta a personas que tienen discapacidad y simplemente no pueden entrar a un aula, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en solución de problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en equipo puede verse favorecido. La simulación puede ser más real con la realidad aumentada. Estos mundos y realidades virtuales pueden darse en ambientes en donde el sujeto realmente siente que está teniendo una interacción con la realidad. Y también hay una gran ventaja, que es el aprendizaje basado en los juegos, que es en lo que más se da ahora el metaverso, el gaming, pero que también se dará en su momento en la enseñanza de la medicina, y una sugerencia que hacen, ¿no? Entre más actividades tengas, entre más juegos entres, entre más actividades tengas en el metaverso, probablemente hasta tengas más recompensas, etcétera, ¿no? Sin duda estamos aquí en un auditorio no tan lleno como antes de la pandemia pudo haber sido, pero hay alrededor de 70 personas conectadas, ¿no? O sea, ya estamos en una realidad híbrida, y esto prácticamente sucedió de un día para otro,
Podemos decir gracias a la pandemia, pues sí, ¿no? Hay que ver, la pandemia tuvo cosas negativas, pero también hay que ver que tuvo cosas positivas. El teletrabajo, la teleconsulta, la telemedicina son aspectos que nos hicieron incorporarnos a un mundo que pensábamos que iba a llegar en 30 años, ¿no? Sin embargo, la teleconsulta, por ejemplo, para algunos pacientes causa tensión y la sensación de estar ahí es una de las preguntas que surgen en el metaverso. Y si no hay una interacción persona a persona, esto en algunas personas puede generar ansiedad. Y sin duda, la seguridad de la información, expedientes, evaluaciones, portafolios, compras digitales, etcétera, todos los problemas que conocemos que hay en la actualidad en las experiencias en Internet, pues pueden darse de la misma manera en el metaverso, ¿no? Pero también podemos usar, de la misma manera que un avatar, el paciente puede entrar al metaverso con un gemelo digital. Pensemos en un gemelo digital que es alguien casi como nosotros, pero no necesariamente es uno. Por ejemplo, un gemelo digital de un avión sería un simulador de controladores aéreos, del control de un avión, ¿no? Y cómo aterrizar y despegar. Puede ser el avión, pero en realidad no es el avión. Entonces, los gemelos digitales pueden ser útiles en la atención de la medicina, pueden dar información, esta información puede hacer que el personal de salud haga diagnósticos más precisos y quizá más rápidos, porque esta información, como se comentó, es persistente, ahí está, y el médico tiene acceso continuamente a esta información. Esto puede predecir intervenciones. Otro aspecto importante es, como lo que presentó el doctor Márquez en su trabajo de ingreso, por aplicaciones digitales uno puede extender protocolos a gente sin tener que estar con las personas, ¿no? Y empezando por el consentimiento digital informado, consentimiento informado digital, perdón. Y esto también podría favorecer que las instalaciones de salud parecieran más amigables para los usuarios, ¿no? Para los pacientes y estudiantes de medicina, repito, se podrían desarrollar comunidades no solo entre escuelas y facultades de un país, sino a nivel mundial. Esto puede provocar una revolución en la educación médica y quirúrgica por el incremento al acceso a la información, diagnósticos tempranos, tratamientos, pero tenemos un límite, ¿no? La conectividad de la población. La población en edad universitaria de los 18 a los 24 años, alrededor de 800 millones de personas no tienen conectividad a Internet, ¿no? En el mundo. Pero si tuvieran, esto mejoraría el acceso a comunidades lejanas a servicios de salud, facilitaría el acceso a los enfermos y cambiaría también la colaboración entre profesionales, así como se nos habló de este concierto donde asistieron 10 millones de personas. ¿Cuántas personas podrían estar en un congreso en el metaverso al mismo tiempo? También sería algo interesante a considerar. Una posible interacción médico-paciente en el metaverso sucedería así. Un doctor avatar está en una clínica virtual, el paciente avatar ingresa, hay una enfermera habitual y hay monitores de cuidados con sensores y dispositivos de salud en el domicilio. El médico analiza o el personal de salud analiza esa información, puede compararla con expertos en todo el mundo y llegar a diagnósticos y tratamientos más adecuados. Dos de las características que se mencionaron, ¿no? Uno es, hay bitácoras, que ahí están siempre, aunque no estemos en el metaverso, y eso habla de la persistencia de la información. Y se han postulado modelos para la educación en anatomía, la educación en oftalmología, en neurooftalmología, en neuroanatomía, y recientemente salió esta propuesta de educación en el cardioverso, ¿no? Entonces, en el cardioverso se plantean dos ejes, uno horizontal, otro vertical. El vertical dividiría el mundo real al mundo virtual o al mundo del metaverso, y en el mundo real, en el exterior,
habría, por ejemplo, lentes de realidad aumentada para entender un corazón en 3 dimensiones. Y en cuanto al metaverso, pues ya vimos, ¿no?, las interacciones que puede tener un paciente con un avatar, con el avatar del paciente, con un médico, con personal de salud, etc. Y esto da diversas posibilidades para la educación médica, para el seguimiento continuo de aplicaciones de salud y poder prevenir enfermedades, para hacer intervenciones en realidad aumentada y en mundos virtuales, y para consultas no nada más como lo hacemos ahora con teleconsultas, telemedicina y consultas por Zoom, sino ya consultas virtuales en el metaverso. Y como todo tiene sus desafíos, ¿no? Lo legal, la seguridad, los derechos de los usuarios, y ya las posibilidades hablamos bastante de ellas, pero bueno, hay una división digital de la población, quienes tienen acceso, quienes no tienen acceso. Puede uno perderse en el metaverso, ¿no? y confundir la realidad con el mundo virtual y pues tener un accidente, por ejemplo, ¿no? Como vieron, los avatares del TEC de Monterrey son inexpresivos. No, o sea, se parecen a nosotros, pero no tienen expresión, tienen costos, tienen riesgos, como todas estas interacciones, y hay que prevenir que la seguridad digital habrá que considerarla. Ya lo mencionó el doctor Hidrogo, todo empezó en 1992, el concepto con el libro de Neil Stephenson, y ahora, por ejemplo, se venden activos digitales intangibles, ¿no? El primero en venderse fue este gato Nyan Cat, que se vendió a fines del año pasado en 500,000 euros, ¿no? Y alguien lo tiene, alguien lo tiene. Quizá vamos a acabar así, ¿no? Como en la película multipremiada, todos en todos lados al mismo tiempo, pero hay que saber en qué universo sí estamos y cuál corresponde a la realidad. Y termino con esta imagen de Marshall McLuhan, que fue un genio canadiense de los años 60 y que predijo que la enseñanza no iba a limitarse a los libros, al estudiante, al profesor y al aula. En algún momento esto va a salir de ahí, ya estamos afuera, ¿no? Y el medio es el mensaje. Esperemos que el medio, que en este caso va a ser el metaverso, no transforme el mensaje. Muchas gracias. Muy bien, doctor Sirlos, muchas gracias.